Bien, Iglesia, damos gracias al Señor por permitirnos conectarnos a través de Zoom. Vamos a estar viendo las aplicaciones de la predicación del domingo. Como la mayoría de ustedes recordarán, el título de la predicación es El peligro del legalismo. Voy a dar lectura al texto que nos basamos, que está en Lucas 18, 9 al 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Bien, vamos a escuchar entonces a mi hermano Sergio primero. Amén. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Sí, después de escuchar la predicación, ¿cierto? Las características de esta oración del fariseo y del publicano, y los ejemplos del legalismo que se dieron en la predicación, estoy seguro que muchos de nosotros nos vimos identificados en algún punto, ¿cierto? En alguna parte de nuestra vida hemos actuado de esa forma, porque todos tenemos algo de esto, ¿cierto? A nuestra carne muchas veces le gusta ser el centro, ser protagonista. Somos rápidos también para criticar a los demás antes de evaluarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Que los demás vean y lo que nosotros hacemos por el Señor muchas veces pudiera llenarnos de orgullo también y todo ese tipo de cosas que caracterizan a una persona legalista. Mientras revisaba una vez más la predicación, me acordaba yo de los primeros años caminando con el Señor. Yo llegué a la iglesia con muchos jóvenes, hablando hace 20 años atrás, ¿cierto? Algunos eran de los que yo me juntaba en mi círculo más cercano, ¿cierto? Las personas que me juntaban en el mundo. Bueno, al pasar los años, muchos se fueron de la iglesia, incluyendo las personas que yo compartía en el mundo, ¿cierto? Antes de conocer al Señor. Ellos se fueron, siguieron sus vidas, ¿cierto? Sus vidas desordenadas, ciertamente, en exceso, y solo yo quedé en la iglesia, solo yo me quedé en ese grupo que nos juntábamos. Al pasar el tiempo, yo equivocadamente llegué a la conclusión de que Dios había visto algo diferente en mí, que yo había llamado la atención de Dios por haber dispuesto mi corazón de mejor forma que otro. Esto era como un pecador que se sentía un poco mejor que los otros pecadores, ¿cierto? Bueno, al pasar el tiempo y por la gracia del Señor y exponiéndome más a la palabra, me di cuenta que no había nada de qué jactarse. No es que yo tenía el corazón más dispuesto que los demás o que tenía algo mejor, ¿cierto? Sino que solo la gracia de Dios es la que me ayudó el Señor me preservó y me sigue preservando hasta el día de hoy, ¿cierto? Y si bien ahora tengo claro ese punto, también hay otras cosas de las cuales nosotros tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Cuidarnos para no dejar que se levante este legalista que hay dentro de nosotros. Creo que el mejor ejercicio para luchar contra este virus latente, como decía el pastor en la predicación, este virus del legalismo, es venir una y otra vez al Evangelio de la gracia, ¿cierto? Donde solo Cristo es el protagonista y nadie más. Nosotros pasamos a ser segundo plano, nosotros solo somos beneficiarios de la gracia que hemos recibido. También me gustaría hacer énfasis sobre la última parte de la predicación también, donde hablaban de no juzgar, ¿cierto? De no juzgar las preferencias de los demás, ¿cierto? Porque pasa a veces que después de algunos años caminando con el Señor y de alcanzar cierta madurez en algunas cosas, entendimiento de algunas verdades, ¿cierto? Pudiéramos sentirnos también superiores a los demás y comenzar a mirar a los otros como de forma diferente, como de forma despectiva. Y, y la verdad es que a veces nosotros quisiéramos que los demás caminaran o vivieran el cristianismo de la forma que nosotros lo hacemos, como si nosotros, no sé, fuéramos a lo mejor el mejor ejemplo a seguir y sabemos que no es así, ¿cierto? Pero la verdad es que cada uno irá avanzando a su ritmo, al ritmo que Dios le permita avanzar, ¿cierto? Muchas veces caminaremos, otros correrán,
otros estarán descansando, pero nuestra labor no es juzgar, sino que animar, ¿cierto? Creo que recordar constantemente una vez más nuestra condición antes de conocer al Señor, ¿cierto? Antes de ser alcanzados por el Señor, por la gracia, nos puede ayudar a vivir de una forma más humilde, ¿cierto? Siendo de esos pecadores, como se hablaba en la predicación, de esos pecadores que saben que son pecadores y que únicamente fueron alcanzados por la gracia del Señor. Bueno, para concluir, que nuestro lenguaje sea solamente el lenguaje de la gracia, y si hay algo de legalismo en nosotros, esforcémonos por renunciar a ello, pidiéndole al Señor día a día que nos ayude a ser conformados a su imagen, donde Cristo nunca fue legalista. Su vida fue de entregar amor, gracia, oportunidad, y eso, iglesia. Amén. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Yo pensaba respecto a este pasaje, ¿cierto? Que, que nos narra también una linda historia, una linda parábola en donde podemos aprender. Y uno pensaría, bueno, ¿cómo nacen los fariseos, ¿cierto? ¿Cuál es su origen? Y la idea original, según lo que he aprendido de los fariseos, no fue una mala idea de ellos. Ellos nacieron con una buena idea original porque ellos sabían que el pueblo se había ido al exilio justamente, se habían ido porque habían olvidado la ley. Entonces ellos no nacen como una secta moralista, por así decirlo, en donde ellos dicen va a venir un Mesías y lo vamos a crucificar, ¿no? Ellos de su idea original principalmente ellos querían cumplir la ley. Sin embargo, la ley los termina matando, terminan siendo más legalistas. Y bueno, es algo que nosotros también nos debemos cuidar. Hoy en día, por mucha doctrina que se nos da, por mucha doctrina que podemos ver en redes, al final lo que nosotros tenemos que amar es al Señor más que a la doctrina. Y eso no nos debemos engañar. El fariseo, bueno, ¿qué representaba, cierto? Principalmente, bueno, yo veía, pensaba y meditaba en el versículo 9 en donde decía que confiaban en sí mismos como justos, ¿cierto? Y también despreciaban a los demás. El fariseo, bueno, representa a aquellos que confían en su propia justicia. Nosotros no nos levantamos en las mañanas y decimos, hoy día voy a ser autosuficiente, hoy día voy a tomar decisiones sin el Señor. No, pero no lo hacemos con nuestra boca, pero de pronto nuestras actitudes también hablan más que nuestra boca. Y en nuestras actitudes también debemos demostrar más al Señor, más que ser autosuficientes. Y debemos mostrar, tal como mostró también el publicano, ¿cierto? Debemos mostrar arrepentimiento, una actitud de arrepentimiento y también una actitud de humildad. En el Salmo 51 dice, versículo 17 en la NBI, dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El Señor no rechaza un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. Así que, tal como decía mi hermano Sergio, debemos volver al Evangelio. Mientras él hablaba sobre, bueno, por qué él permanece y otros han dejado en el camino, es simplemente la soberanía de Dios, es porque que Dios así lo ha decidido y debemos darle gloria a Dios y no es por un mérito de nosotros, no es por algo digno de mostrar de nosotros. Bueno, ¿qué tan diferente es el publicano con el fariseo? ¿Qué tanta diferencia tienen? El fariseo buscaba justicia en sí mismo, eh, y el recaudador de impuestos suplica a Dios por misericordia, porque él entendía que no hay ninguna justicia en él, no hay ningún mérito en él. Y inclusive en su súplica él también expresa humildad, y algo que nosotros también debemos aprender en nuestras oraciones, en no ordenar a Dios, en no gritarle, en no decir te ordeno, o yo te mando, o yo decreto, sino que debemos someter nuestra oración a su voluntad, someter lo que nosotros quisiéramos o lo que nos gustaría, principalmente a la palabra de Dios, y también al Señor, entendiendo que a Él no se le ordena, que Él es Dios, Él no es tu amigo, Él no es tu vecino, Él es Dios y debemos respetarlo como Él es, ¿cierto? Eh, en contraste, bueno, entre el fariseo y el publicano, tenemos que reflexionar cada uno de nosotros en cada una de nuestras actitudes y comportamientos que tenemos frente a Dios y también frente a los demás. Finalmente, me gustaría concluir con una pregunta para que usted pueda reflexionar y también yo pueda reflexionar. ¿Nos acercamos a Dios en humildad y sinceridad?
o nos enorgullecemos de nuestras propias virtudes? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir? Amén. Gracias, hermanos, por compartir la palabra del Señor y esas reflexiones. Quiero un poco complementar eh, para esta predicación. Yo utilicé, bueno, el material que siempre utilizo, que es una plataforma que hay muchas herramientas bíblicas. Y en esta ocasión también escuché un par de predicaciones, usted las quiere buscar después, están bastante buenas. Una del pastor Sugel Michelén y la otra del pastor Miguel Núñez. Yo las googleé como legalismo, ahí salen casi de manera directa. Entonces quiero compartir parte de ese estudio que por razones obvias yo no lo expongo en la prédica o no dan, digamos, con el cuadro para exponerla, pero por ejemplo el pastor Sugel dice que no es legalismo, para aclarar que no es legalismo. Uno, no es legalismo ocuparse de vivir la santificación, es decir, vivir la santificación de manera progresiva no es legalismo, porque alguien podría llegar a entenderlo mal, ¿no? Entonces, bueno, si no voy a ser como el legalista, entonces voy a vivir de manera liviana. No, la Escritura nos manda en muchos pasajes a, a participar, bien digo, a correr la carrera de la santificación. Entonces, cuando nosotros estamos en ello, cuando nosotros estamos corriendo la carrera de la santificación, no estamos actuando de manera legalista, por el contrario, estamos actuando como se espera de un cristiano, digamos así, común y corriente. Lo segundo, tampoco es ser legalista tomar la importancia de la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Y para nosotros, los 10 mandamientos siguen estando vigentes. De hecho, hay estudios bíblicos que dicen que prácticamente todos los mandamientos están de una u otra manera expresados en el Nuevo Testamento. Em, Creo que salvo el único que no está de manera es el del día de reposo, así como literal. El resto de los mandamientos están de una u otra manera expresados. Y entonces, em, continúa siendo nuestra norma, en el sentido ya no vamos a justificarnos a través de cumplir los mandamientos, ¿sí? Pero una vez que hemos nacido de nuevo, por la gracia del Señor y al oír el Evangelio, entonces ahora los 10 mandamientos nos sirven como un parámetro, ¿no? Un parámetro que nosotros ciertamente debemos perseguir. Y por último, tampoco es ser legalista, restringir nuestra libertad. Y eso es un poco lo que nosotros vimos cuando compartimos en Romanos el domingo, o en el caso de los Corintios, ¿no? Que el apóstol Pablo también dice, bueno, si por conciencia del más débil tú tienes que dejar de comer, deja de comer lo sacrificado a los ídolos. En este caso, en cualquier aspecto, ¿no? de nuestra vida como creyentes, en asuntos que son más de preferencia que de norma, nosotros podemos restringir nuestra libertad. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, disculpen la redundancia, em, a algunos de ustedes quizás les parecería mal a mí verme tomando una cerveza. Por ejemplo, me ven, no sé, me ven en el mall con mi familia y yo tomando una cerveza. Quizás a algunos de ustedes eso les podría escandalizar, ¿cierto? Como el pastor va a estar tomando cerveza. Dicho sea de paso, no tomo nada, así que no, en eso no me va a ver, pero es para el ejemplo. Entonces, bueno, obviamente, eh, quizás no en un lugar privado, no sé, estamos en mi casa y yo lo invito y usted me ve. Ahí es como que se podría desarrollar mejor la idea. Porque si yo daño su conciencia y en el supuesto de que usted es un hermano más débil, entonces yo debiese abstenerme de ese tipo de situaciones, ¿no? Para no dañar la conciencia del más débil. Pero se da cuenta que, de hecho, usted no va a encontrar pasajes bíblicos donde se prohíba estrictamente beber alcohol. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus problemas físicos, médicos, toma un poco de vino en vez de agua. Y entonces no es un mandato así estricto. Eh, Me acuerdo, lo dice el pastor Miguel Núñez, no sé si en las clases. Ellos, por ejemplo, los pastores han tomado un acuerdo. ¿Sí? Un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? Que los que son llamados a ser pastores en la IBI no consumen alcohol. O sea, por ejemplo, si llaman a alguien a ser pastor, él se va a comprometer a no tomar alcohol, como un compromiso.
Pero eso ya es una preferencia de la iglesia propiamente tal, pero no es una norma universal para todos. Es comparable a lo que yo decía respecto de las confesiones, ¿no? Y yo decía el tema del bautismo de niños, es comparable a eso. En una iglesia local, incluso como la nuestra, podríamos llegar a cierto acuerdo. Mientras ese acuerdo no atente en contra de la voluntad de Dios de manera clara, digamos, podemos tener acuerdos nosotros en gobierno, en cómo vamos a hacer las cosas. Hay un espacio allí que tiene que ver también con la realidad de cada iglesia. Entonces eso también es importante. Yo puedo restringir mi libertad por amor a Dios, por amor al prójimo, y cuando yo lo estoy haciendo no estoy siendo legalista. O sea, por ejemplo, si yo decido no beber esta cerveza que les decía antes por amor a alguien, no es legalismo, sino más bien es, digamos, restringir mi propia libertad por amor a una conciencia más débil. Y eso es súper practicable, y yo creo que nosotros debiésemos considerarlo de manera permanente. Em, yo pensaba en esto, el legalismo desde su parte más grave, que podría ser la justificación a través de las obras, ¿no? El hombre tratando de justificarse a través de sus obras delante de Dios, que eso nosotros lo vemos en Gálatas. En Gálatas ocurrió eso, eh, sumaron, digamos, las obras de los hombres al sacrificio de Cristo. Y ya tal vez en un grado menos grave, las actitudes legalistas, ¿no? Que es más o menos lo que yo quería representar a través de esta enseñanza, sobre todo, eh, sobre todo con el asunto del señalamiento, ¿no? De la crítica, de la soberbia, de la autosuficiencia, del pensar que somos más espirituales que el resto, dado que quizás tenemos un mayor compromiso, una mayor madurez en el Señor. eh, entonces tenemos que recordarnos ahora que todo es por gracia, que toda bendición no es por nosotros mismos, no es por nuestra capacidad, como muy bien lo ilustraba Andrés con su propia experiencia, no es por algo distinto o diferente que yo posea, sino que es la gracia del Señor en mí. Entonces, cuando yo empiezo a mirar las cosas que yo hago y empiezan a ser una fuente de orgullo, yo tengo que saber decir, como yo lo expresaba el día domingo, que ese virus latente del legalismo está encontrando la superficie, los factores para manifestarse. Y si no lo confrontamos rápidamente con el Evangelio y con una cuota enorme de humildad de nuestra parte, como lo ilustra el propio recaudador de impuestos, entonces el legalismo va a empezar va a tomar su acción. Y bueno, usted imagínese, no lo hablábamos el domingo, pero si yo empiezo a cultivar un espíritu altamente crítico, altamente señalador, si yo empiezo a... Y nadie lo va a decir, nadie va a andar diciendo yo soy más espiritual que tú, pero se va a ver a través de los actos, a través de los comentarios, a través de las miradas muchas veces, se va a ver. Entonces ahí vamos a empezar a dañar a otros, ¿no? Y la iglesia no está supuesta a dañar, si bien lo decíamos hace algunas prédicas atrás, en la iglesia van a haber conflictos, que hay seres humanos allí, estamos todos es un hospital de pecadores y estamos todos siendo parte, entonces de una u otra forma eventualmente vamos a dañarnos, pero la intencionalidad es distinta, ¿no? Yo puedo dañar a alguien eh, por digamos, por, por el hecho de estar tratando de hacer lo correcto incluso, puedo llegar a dañar a alguien. Pero es diferente la intención, ¿no? El legalismo tiene la intención también. Cuando este virus se manifiesta, está la intención de daño a través del orgullo, de la soberbia. Otras cosas interesantes, ¿no? Es el asunto del esfuerzo personal, del mérito propio. ¿Por qué el legalismo va a tener espacio en nuestro corazón? Porque apela a nuestro orgullo. ¿Sí? Y de una u otra forma, en mayor o menor grado, tú y yo somos orgullosos. Somos orgullosos. Entonces, el orgullo también va a hacer que el legalismo se manifieste, como yo decía antes, con distintos grados de gravedad. Y lo más grave del legalismo es que resta a la obra de Cristo. ¿Se da cuenta? Si es en el extremo de pensar que la salvación se puede alcanzar por obras, bueno, restó absolutamente a Cristo del mapa, ¿no? Es una salvación por obras, una salvación eh, como se daba en el comienzo de la historia de la era cristiana, que por las obras ibas a poder alcanzar salvación. Y ya sea cuando hay ciertas actitudes legalistas, ¿no? También le restamos a Cristo, porque pensamos que es por nuestra capacidad,
por nuestra inclinación humana, pero tenemos que entender que es siempre Cristo. Toda bendición es por la gracia de Cristo operando en nosotros. Obviamente, no al margen de nuestra voluntad, ¿sí? Y ahí se da tal vez una ecuación difícil de balancear. Y de hecho, vamos a hacer la contraparte de esta enseñanza el día domingo, ¿sí? Para hablar de lo que en teología se conoce como antinomianismo. El antinomianismo es el... No, entonces, estamos en la gracia, entonces la ley no tiene ningún impacto y no tiene nada que ver con nosotros porque somos de la gracia. Yo puedo vivir mi vida cristiana de manera instintiva, porque el Espíritu está en mí. Entonces no necesito prácticamente ni de la palabra, porque como tengo el Espíritu, no importa que peque, el Señor me va a perdonar. Eso es antinomianismo, antinomos, antiley. Entonces vamos a equilibrar la enseñanza el día domingo con esa segunda enseñanza. Em, Aplicaciones para nosotros como iglesia local, ¿no? La bendición que podemos experimentar como iglesia local nunca debe ser explicada por nosotros mismos. Si hay algo bueno en la congregación, si usted puede ver algo bueno en la congregación, ya sea, no sé, en la hermandad, en la alabanza, en lo que sea que usted pueda decir, es algo lindo que ocurre en la congregación, nunca es por nosotros mismos. Siempre es por la gracia del Señor, siempre es por la obra de Cristo. Un corazón legalista o una iglesia que cultiva el legalismo diría, no, nosotros, somos nosotros los que nos esforzamos, somos nosotros los que nos preocupamos de estar en la palabra del Señor, los que nos preocupamos de tener una alabanza bíblica, los que nos preocupamos de hacer actividades cristocéntricas. El corazón legalista apela a eso, apela a su actividad, como lo hacía el fariseo, ¿no? Él mencionaba las veces que ayunaba, y eso nos enseña, ¿no? Que siempre quiere exponer, que siempre quiere exaltarse. Nosotros como iglesia local tenemos que siempre dar la gloria a Dios y entender que toda bendición, si hay algo de destacar en nosotros, es por el Señor, es por Jesucristo y no por nosotros. El pastor Sugel también habla del fruto del legalismo, creo que también lo absorbimos durante la predicación, pero ¿cuál es el fruto del legalismo? Así como hay un fruto del Espíritu en Gálatas, ¿no? También hay un fruto del legalismo, lo muestra muy bien el fariseo, orgullo y autojusticia. Él confiaba en su propia justicia y él se sentía orgulloso, es muy llamativo esto que él hace, ¿no? No soy como los demás, ¿sí? No soy como los demás. Cuando nosotros tenemos este tipo de oraciones en nuestro vocabulario, bueno, ahí se está manifestando, iglesia, lo que es el fariseísmo, el legalismo. ¿Y qué promueve en contraste el Evangelio? Bueno, el Evangelio no promueve la gloria de los hombres, sino que la gloria de Cristo. A nivel familiar, eh, ¿y qué pensaban, por ejemplo, los legalistas? Que a través de sus obras ellos podían ganarse el favor de Dios. Entonces, a nivel familiar, por ejemplo, una esposa con un esposo incrédulo puede pensar que a través de ciertas actitudes piadosas su esposo se va a convertir. No, es que yo estoy haciendo esto, yo estoy ayunando, yo estoy haciendo esto otro, entonces mi esposo va a llegar. Lo cierto, no es malo que una esposa que está casada con un incrédulo ore o ayune, no es malo, obviamente no lo es. Pero pensar que por esos actos su esposo va a llegar es incorrecto. ¿No? Es incorrecto. De hecho, no está garantizado de esa manera. No está como a la venta de tantas oraciones, de tanto ayuno, de tanta asistencia a la iglesia. No. Tenemos que orar, tenemos que aplicar las disciplinas espirituales y rogar al Señor, que, por ejemplo, o al revés, ¿no? Un esposo que tiene una esposa incrédula puede ser llamado a la fe, pero es distinto pensar que a través de esa piedad, a través de esa oración, entonces yo voy a ganarme el favor de Dios. Está actuando allí también un lente legalista. Los padres con hijos incrédulos también. eh, Como que utilizamos la obediencia o la oración como moneda de cambio. Y si usted lo, si lo logramos expandir más aún, si abrimos este lente, esto también está como práctica en muchas iglesias y lo hacen con el dinero. Entonces le dicen ofrende tanto y si usted ofrenda tanto, Dios le va a devolver. Ofrenda 100.000 y Dios te va a abrir. Esto yo lo he escuchado, hermano. Hace unos meses atrás, un año, hice un ejercicio de escuchar la televisión abierta de nuestro país
y usted sabe que hay varios canales evangélicos allí, para ver si habían avance en las predicaciones de estos hombres. Y, y era lo mismo que yo escuché hace 20 años. Entonces decían, no, el Señor te va a bendecir, tú tienes que tener fe, tú tienes que pactar, tú tienes que dar 100.000, el Señor va a abrir ese portal de bendiciones para ti. Y ahí también hay legalismo, ¿se da cuenta? Porque le hacen creer a las personas que si ellos tienen suficiente fe para dar, Dios les va a devolver. ¿Sí? En el mundo católico romano está el asunto de las penitencias. Gente se va de rodillas y hace penitencia. Es básicamente lo mismo. Se da cuenta que muchos evangélicos no somos mejores en ese sentido. ¿Y es por qué? Por el orgullo. Porque donde nosotros sintamos que podemos dar algo, por ahí nos vamos a ir. Porque nos da cierta certeza, nos da cierta garantía. Bueno, que yo estoy haciendo algo. No, no, si no es lo que nosotros hagamos. Es la gracia del Señor. Es la misericordia del Señor. Y toda oración, toda manifestación de piedad, de vida espiritual, no va a hacer que nosotros nos ganemos el beneplácito de Dios o la bendición de Dios. Más bien al revés, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo porque entendemos que son necesarias para nosotros, son beneficiosas para nosotros, pero no son una moneda de cambio. Nuestra obediencia es porque queremos agradar a Dios y no un medio de obtención para ganancia. Eso es lo que nosotros debemos recordarnos, ¿no? El legalista quiere meter a todos en su molde, ¿sí? A todos en su molde. Todos tienen que, como decía el fariseo, todos tienen que ayunar 2 veces al día, tienen que dar diezmo de todo lo que tienen. Ese es el molde. Ese es el molde. Esa es la preferencia y la preferencia se torna entonces una norma, una ley. Se levanta a la estatura de mandamiento. Y los que no lo hacen, bueno, los que no lo hacen están mal. Son poco espirituales, no han nacido de nuevo, etcétera. Hay superioridad, hay hostilidad hacia los demás. Es el síndrome del hermano mayor. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? Ahí hay un buen ejemplo de un antinomiano, el hijo menor, y un legalista, el hijo mayor. Que el hijo mayor era legalista. ¿Se acuerda cuando llega el hijo? No, yo no quiero entrar a la fiesta. Yo he hecho tanto por ti, tú nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mi hermano. Se da cuenta el reproche. Yo me he ganado y tú no me lo has dado. Yo te he dado mi vida, papá, y tú no, en cambio viene este perdido que gastó todo con mujeres y qué sé yo, y a mí nunca me has dado nada. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que como que tiene la idea de que puede ganar algo? ¿Cómo luchar finalmente eficazmente contra el Evangelio? Yo creo que al menos en nuestro texto el ejemplo del recaudador es una gran ilustración que nos muestra humildad, nos muestra, si usted mira al recaudador eh, desde un punto de vista más amplio de la escritura, es la actitud que se desprende de alguien alcanzado por el Evangelio. Alguien alcanzado por el Evangelio luce como ese recaudador de impuestos. Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Y es lo que pasa cada vez que alguien viene a la vida espiritual. Reconoce que es un pecador, reconoce que necesita de la gracia y de la misericordia del Señor. Entonces, ¿cuál es un buen antiviral, utilizando otra vez esta ilustración que hablábamos el domingo? Bueno, el Evangelio mismo, que diariamente necesitamos confrontarnos con él para que no vayamos desarrollando y arraigando, porque lamentablemente, iglesia, lo que uno ve, y a veces podemos verlo hasta nosotros mismos, es que como que adoptamos estas actitudes legalistas y llegamos a convivir con ellas de manera habitual, como parte de nuestro lente y de manera de ver a los demás. Entonces tenemos que tener sumo cuidado y si estas cosas están enquistadas en nosotros, es un llamado de atención para que las abandonemos por esta reprensión bíblica y por el poder del Señor en nosotros, porque entendemos que, claro, no lo vamos a hacer por fuerza ni por voluntad, sino que es el Señor en nosotros el que nos va a guiar a poder desechar estas conductas que terminan siendo también pecaminosas. Se da cuenta como queriendo agradar a Dios, en el caso del fariseo, en el fondo el hombre estaba pecando y estaba muy perdido. Así también pasa con el asunto del legalismo en nuestras propias vidas. Un ejemplo que viene hoy día muy a la mano respecto de qué podría ser una situación donde se podría manifestar el legalismo
había pensado en otra, pero lamentablemente no la escribí, solo me acuerdo de esta. Es el asunto de los homeschool, ¿sí? Yo tengo la convicción, podría decir yo no, que lo mejor dadas las circunstancias de hoy es que los hijos, mis hijos vayan a homeschool. Ya, esa es mi convicción. Pero distinto es convertir mi convicción en una norma general. O sea, es como que yo pararme detrás del púlpito un día domingo y decirle, hermanos, todos los que tienen hijos tienen que enviar a sus hijos a homeschool. Eso es convertir una preferencia, que puede ser una preferencia incluso que yo podría nombrar ciertas bases bíblicas para ello, ¿sí? O ciertos principios bíblicos, pero sigue siendo una preferencia, ¿sí? Porque también todas las familias de la iglesia no están en la misma situación que podría tener yo eventualmente para hacer homeschool, por distintos motivos, ¿no? Porque el papá y la mamá trabajan o distintas situaciones. Entonces, Dios en su gracia va a hacer de cada caso particular del papá que tiene la posibilidad de hacerlo y el que no y que tiene que mandar a su hijo a educación pública, Dios va a guiarle. Dios va a guiarle a ambos, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque eso, yo me acuerdo cuando lo hablamos en el libro este, La tormenta que se avecina, ahí algunas personas hablaron prácticamente como que era la opción, o como que era, no había más alternativa que eso. No, no, hermano. Yo por lo menos eso creo que puede ser un buen ejemplo de un asunto que, que no se puede normar, no se puede normar. Y debemos tratarlo con cuidado. Si usted tiene la bendición de educar a su hijo en casa, gloria al Señor, y si no lo tiene, gloria al Señor también, o si no tiene esta convicción también hoy día desarrollada, son áreas donde seguimos hablando de preferencias, de preferencias. Y obviamente, bueno, cada familia tomará su determinación delante del Señor y en las posibilidades que cada familia tiene, porque no estamos, digamos, aislados del mundo y, y vivimos en distintas situaciones. Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo de algo que siendo bueno incluso, podría llegar a ser malo cuando se plantea como una obligación, como una norma bíblica. Tal vez es muy bueno, pero no llega a la altura de ser una norma bíblica. Los fariseos hacían eso, levantar las tradiciones de los ancianos al nivel de las obras, perdón, al nivel de la palabra del Señor, de la ley del Señor. Así que les dejo eso para... Hay otros asuntos también que entran ahí en esas categorías un poco sensibles y debemos nosotros pedirle al Señor que nos dé discernimiento para no caer en espíritus legalistas en ese sentido. Amén. Bien, vamos a orar para ya estar cerrando esta parte al menos. Amén. Padre, te damos gracias por esta enseñanza respecto del legalismo. Te pido, Señor, que nos ayudes. Eh, Tenemos cada uno de nosotros esta latencia en nosotros del legalismo, Señor. Se manifiesta en nuestros comentarios, en nuestras miradas, Señor, en nuestras posiciones a veces férreas y tal vez que tu palabra no nos permite tenerlas de manera tan categórica. Ayúdanos, Señor, a poder discernir entre lo que es una preferencia, digamos, genuina, eh, de lo que es tu palabra, Señor, de lo que tu palabra dice de manera clara y donde ya no hay espacio para que yo levante mis alternativas, Señor. Ayúdanos a no cultivar un espíritu crítico en contra de los hermanos más débiles, sino que, como decíamos también el domingo, hacia el final, aquellos que dicen ser espirituales, Señor, puedan sobrellevar las cargas de los más débiles, Señor. Eso es lo que debiese primar y no el señalamiento, Señor. Ayúdanos también cuando el asunto es, cuando tu escritura, cuando la Biblia está en juego, también poder ser lo suficientemente claros y actuar, Señor, como es debido. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.